¿Cómo resuelven todos los gobiernos el problema? Exportando al máximo posible. Pero como todos exportan, y no todo el mundo tiene la misma competitividad, va a haber países como Alemania y Francia que lo van a poder hacer, pero países como España, que tiene una competitividad y una economía, a pesar de todo, mucho más débil de lo que se piensan los españoles, va a tener una enorme dificultad. Y ya lo que se está vislumbrando en el mundo es que Europa, Estados Unidos, Japón lleva ya 10 años en depresión, 10 años con una economía deprimida, pues que estemos dando paso a una depresión, lo que llama Krugman, la tercera depresión económica del capitalismo a nivel mundial. Eso es lo que estamos entrando en este momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de fondo? Yo voy a terminar muy pronto. ¿Qué es lo que hay de fondo? Hola. Lo que hay de fondo es relativamente fácil de entender. La economía capitalista vivió en los años 70 una crisis muy profunda, muy profunda. Y para superar esa crisis tuvieron que usar distintos instrumentos para superar esa crisis. Uno de ellos fueron las llamadas políticas neoliberales. Otros fueron la mundialización de las relaciones capitalistas, que derrotó a la Unión Soviética y que llevó a la transición capitalista en China y una parte del antiguo socialismo. Y la última fue la financiarización de la economía. Detrás de la financiarización de la economía, lo que hay sobre todo es la hegemonía norteamericana. Es muy curioso explicar esto. El G7, o sea, los 7 países capitalistas más industrializados, son a su vez los 7 países más endeudados del mundo. O sea, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos de Norteamérica. Cada mañana que se levante el presidente Obama necesita 3.000 millones de dólares para poder llegar a final de mes. La mitad prácticamente de toda la deuda pública mundial que se va a vender este año es deuda de Estados Unidos. La pregunta es, ¿a quién le debe y cuánto le debe? En primer lugar, Estados Unidos le debe a China. En segundo lugar, a Japón. En tercer lugar, a su país, a Rusia, a los llamados BRIC. Es decir, que correlativamente a la crisis está emergiendo un problema de fondo, que es un problema geopolítico, que es que los países más ricos son países parasitarios que viven del ahorro y de la producción de los demás. Es decir, que bajo cuerda, sin que se vea, Estados Unidos está perdiendo la hegemonía y están emergiendo nuevas potencias en el mundo. Nuevas potencias que son grandes estados-nación continentales, que a su vez están marcando todas las relaciones económicas. Eso no significa que ellos lo tengan fácil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿cómo supera su crisis? Dándole a la máquina de hacer billetes verdes, que es el billete, el dólar. Le da la maquinita, ¿por qué? Porque la moneda norteamericana es la moneda de circulación a nivel mundial, es la moneda mundial, o ha sido hasta ahora la moneda mundial. ¿Qué ocurre? Que que los gobiernos y los países están comprando una moneda que no tiene nada detrás. Y eso es un problema muy gordo que no tiene fácil solución. ¿Qué es lo que está ocurriendo con China?
¿Qué es lo que está ocurriendo con Brasil? ¿Qué está ocurriendo en parte con Rusia? ¿Qué está ocurriendo con la India? ¿Qué está ocurriendo con los países del Golfo Pérsico, los grandes países exportadores de petróleo? Por cierto, el país que acaba de conseguir las mayores reservas petroleras del mundo es Brasil, con su nueva producción, que se va a convertir en un país autosuficiente. Ya antes lo era, a través de la energía que viene de los árboles y de las plantas, ¿no? Cuando uno llega a Río Grande del Sur o llega a Belén de Pará, a muchos sitios, se encuentra que huele uno y dice, esto no huele a gasolina, lo que huele es a alcohol, ¿verdad? Porque una parte importante de su consumo energético viene de otros productos que no es, que por cierto, eso lo hicieron durante la dictadura de los militares, si mal no recuerdo. Es decir, que estos países se han ido convirtiendo en países industriales. Dicen, se habla de China como la fábrica del mundo, que a su vez han ido acumulando grandes reservas de Estados Unidos, de dólares de todo el mundo. Y es una relación un poco increíble, ¿no? Que tú me compras y yo te pago lo que me compras. En el fondo es eso lo que está haciendo los chinos. O sea, el déficit comercial de China con Estados Unidos es... perdón, el déficit comercial de Estados Unidos con China es de 200.000 millones de dólares aproximadamente. 200.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que Estados Unidos compra a China más que vende a China. A su vez, ¿eso qué significa? Que como compra en dólares, los chinos están acumulando una reserva enorme de dólares o de deuda norteamericana, porque los Estados Unidos necesitan, ya lo he dicho antes, en torno a 3.000 millones de dólares. El 40% del ahorro mundial va a Estados Unidos cada año. El 40%. Es decir, hay un trasvase de renta de todo el mundo para que llegue a Estados Unidos el 40%. A cambio de eso, Estados Unidos compra, a Estados Unidos le compramos bonos que emite el Tesoro. Ahora está ocurriendo un fenómeno interesante con la crisis, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, cosa que en Europa no se da. Lo que pasa en Estados Unidos ahora es que ya no se venden los bonos como antes en el mercado mundial. Entonces, el Tesoro norteamericano, lo que aquí se llamaría el Ministerio de Hacienda, emite bonos. Y el Banco de Reserva, la Reserva Federal, compra bonos que emite el gobierno norteamericano. Es decir, que ellos mismos compran y se venden sus propios bonos. Que si eso se hubiese hecho aquí, en Europa, se hubiese ahorrado el problema de los bonos soberanos y el problema de la deuda pública y de la crisis de la deuda pública griega y de los llamados PIG, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que ya los bonos norteamericanos no se están comprando como antes. Y que Estados Unidos se está envolviendo en una gigantesca economía que en España se llama del pelotazo. Es decir, una economía que es meramente virtual, donde tú haces como que vendes y yo hago como que te pago, pero que al final ni venden ni compran. Ese es el problema de fondo. Tanto es así que las emisiones que está haciendo Estados Unidos son enormemente importantes. Por eso hay una contradicción entre el euro y el dólar a nivel mundial. Y no es anormal que una parte de los problemas del euro y de alguna economía como la española y la griega tiene que ver fundamentalmente con el problema de la especulación del dólar y de la economía anglosajona, Gran Bretaña y Estados Unidos, contra el euro. Pero eso a su vez le interesa a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es la única economía